Brethren, as I gaze from one Hermanos, end to the other of this al estar viendo de un lado al otro de este edificio tan majestuoso, solamente puedo decir, hermanos, que ustedes son en verdad una inspiración. amazing, Es maravilloso pensar que en miles de capillas por todo el mundo, otros como ustedes, poseedores del sacerdocio de Dios, are receiving están recibiendo este programa por vía satélite. Las nacionalidades varían y los idiomas son muchos, pero nos une algo en común. us together. We Se nos ha confiado to bear the poseer el sacerdocio and to act. y actuar en el nombre de Dios. We are the Se nos ha recipient conferido of a una sagrada responsabilidad y es mucho lo que se espera de nosotros. we who hold the Nosotros, los que poseemos el sacerdocio de Dios y lo honramos, estamos entre aquellos que han sido reservados para esta época especial de la historia. El apóstol Pedro nos describió en el segundo capítulo de 1 Pedro, en el 9º versículo. we are a chosen Mas generation, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, a peculiar pueblo people, adquirido por Dios, forth the para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. How might you ¿Cómo podríamos ustedes y yo reunir los requisitos para ser dignos de ese título especial, un real sacerdocio? characteristics ¿Cuáles son las características de un verdadero hijo del Dios viviente? tonight I'd like us Esta noche quisiera que consideráramos algunas de esas mismas características. times may El change, tiempo y las circunstancias pueden cambiar, alter, but the marks pero los atributos de un verdadero poseedor del sacerdocio de Dios remain. permanecen constantes. May I suggest that Sugiero first of que all, antes que nada, every one of us todos cultivemos the mark el atributo de la previsión. One writer said, Un escritor dijo que la puerta de la historia gira sobre pequeñas bisagras so do y people. también la vida de las We personas. were to apply that Si fuésemos a aplicar ese adagio a nuestra vida, podríamos decir que somos el resultado de muchas decisiones in pequeñas. effect. En efecto, somos el producto de nuestras decisiones. We must develop Debemos desarrollar la capacidad de recordar el pasado, de evaluar el presente and to y look de ver hacia el into the futuro future in order a to fin de lograr en la accomplish in our vida lives what lo the que el Lord Señor has. desea que hagamos. You young men Ustedes, hold los the jovencitos que poseen el sacerdocio arónico, deben tener la facultad de mirar hacia el futuro al día en que poseerán el sacerdocio de Melquisedec y luego prepararse en calidad de diáconos, maestros y presbíteros para recibir el santo sacerdocio de Melquisedec de Dios. You have the Al responsibility recibirlo, ustedes tienen la responsabilidad de estar preparados para responder al llamado, de servir en calidad de misionero, by de aceptarlo y después cumplirlo. how I pray Ruego sinceramente que todo joven y todo hombre tenga el atributo de la previsión. second principle El segundo principio que me gustaría recalcar como característica de un verdadero poseedor del sacerdocio de Dios is the mark. es el atributo del esfuerzo. It is not enough No basta tener el deseo de hacer un esfuerzo y decir que lo intentaremos, we must sino que actually debemos hacerlo. It's in the La doing, forma de lograr not just the thinking. nuestras metas está en el hacer y no solo en el pensar. Constantly Si put our constantemente goals off. postergamos nuestras metas, nunca las veremos realizadas. Una persona lo explicó de esta manera: vives solo para el mañana y hoy tendrás muchos ayeres vacíos. In July of En julio de 1976, el corredor Gary Bjorkland tenía la determinación de calificar para integrar el equipo olímpico de los Estados Unidos para la carrera de 1000 metros que se llevaría a cabo en los Juegos Olímpicos de Montreal. No obstante, a la mitad de la difícil carrera eliminatoria, se le cayó el zapato izquierdo. ¿Qué hubiéramos hecho ustedes y yo si nos hubiese pasado eso? Supongo que él podría haberse dado por vencido y se hubiera detenido. Podría haber culpado a la mala suerte y hubiera perdido la oportunidad de participar en la carrera más importante de su vida. Sin embargo, ese atleta campeón no lo hizo, sino que corrió sin zapato. Él sabía que tenía que correr más rápido de lo que había corrido antes en su vida. Sabía que sus contrincantes contaban con una ventaja que no habían tenido al iniciar la carrera. Corrió a lo largo de la pista con un pie descalzo y con un zapato en el otro, y terminó en tercer lugar y calificó para competir en la carrera de la medalla de oro.
Ese fue el mejor tiempo que había registrado en cualquiera de sus carreras. Él puso su mejor esfuerzo para alcanzar su meta. Como poseedores del sacerdocio, a veces nos afrontamos con momentos de flaqueza al estar cansados o fatigados o cuando sufrimos una decepción o pena. Cuando eso suceda, espero que perseveremos con un esfuerzo aún mayor hacia nuestra meta. Alguna vez se nos llamará a cada uno de nosotros a cumplir con un llamamiento, ya sea como presidente del quórum de diáconos, secretario del quórum de maestros o como asesor de los presbíteros, maestro de clase u obispo. Podría mencionar más, pero creo que comprenden la idea. Yo tenía tan solo 22 años cuando se me llamó a servir como obispo del barrio 6-7 de Salt Lake City, con 1,080 miembros en el barrio. Se requería gran esfuerzo para cerciorarse de que se atendiera cada asunto y de que todo miembro del barrio se sintiera incluido y protegido. Aunque fue una tarea monumental, no permití que esa asignación me abrumara. Me puse a trabajar e hice todo lo posible por servir y dar lo mejor de mí. Cada uno de nosotros puede hacer lo mismo, no importa el llamamiento ni la asignación. El año pasado, decidí ver cuántas viviendas existían todavía desde aquel tiempo en el que fui obispo, entre 1950 y 1955. Manejé lentamente alrededor de cada cuadra que en ese entonces eran los límites del barrio. Durante mi búsqueda me sorprendió ver que de todas las casas y apartamentos donde habían vivido los 1,080 miembros, solo había 3 viviendas que seguían en pie. En una de ellas había mucha maleza, los árboles estaban sin podar y me di cuenta de que nadie vivía allí. De las otras 2, una estaba deshabitada, con tablones sobre las ventanas, y la otra parecía ser una modesta oficina de negocios. Estacioné el vehículo y apagué el motor y me quedé sentado allí por un momento. En mi mente podía ver cada casa y apartamento, cada miembro que vivió allí. Aunque ya no existen, los recuerdos de las familias que allí vivían continuaban siendo muy vívidos. Pensé en las palabras del autor James Barrie, quien escribió que Dios nos dio recuerdos para que tengamos rosas primaverales en el invierno de nuestra vida. Cuán agradecido me sentí por la oportunidad de servir en esa asignación. Esa bendición está disponible a cada uno de nosotros si damos de nuestro mejor esfuerzo en nuestras asignaciones. El atributo del esfuerzo se requiere de todo poseedor del sacerdocio. El tercer principio que me gustaría recalcar es el atributo de la fe. Debemos tener fe en nosotros mismos y en la capacidad que nuestro Padre Celestial tiene para bendecirnos y guiarnos en nuestros esfuerzos. Hace muchos años, el autor de un salmo escribió una bella verdad. Él dijo, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. En otras palabras, depositemos nuestra confianza en la capacidad que tiene el Señor para guiarnos. Como sabemos, las amistades pueden ser otras o pueden cambiar, pero el Señor es constante. En la obra La vida del rey Enrique VIII, Shakespeare enseñó esta verdad por conducto del cardenal Wolsey, un hombre que disfrutaba gran prestigio y orgullo por motivo de su amistad con el rey. Al terminar esa amistad, al cardenal Wolsey se le despojó de su autoridad, lo que resultó en una pérdida de prominencia y prestigio. Él fue uno que lo había ganado todo para después perderlo todo. En el pesar de su corazón, él le dijo una auténtica verdad a su criado Cromwell. Y dijo, «Oh, Cromwell, Cromwell,
de haber servido a mi Dios con solo la mitad del celo que he puesto en servir a mi Rey, no me hubiera entregado a mi vejez, desnudo al furor de mis enemigos. Tengo la seguridad de que el atributo de la fe se encuentra en el corazón de cada uno de los que están presentes esta noche. A mi lista añado el atributo de la virtud. El Señor indicó, y hemos escuchado cosas importantes en esta sesión. El Señor indicó que debemos dejar que la virtud engalane nuestros pensamientos incesantemente. Recuerdo una reunión del sacerdocio que se efectuó en el tabernáculo de Salt Lake City cuando yo era poseedor del sacerdocio arónico. El presidente de la iglesia se dirigía al sacerdocio e hizo la siguiente afirmación que nunca he olvidado. Él dijo en esencia que los hombres que cometen adulterio y otros pecados no los cometen en un abrir y cerrar de ojos. Recalcó que nuestros pensamientos preceden a nuestras acciones y que cuando cometemos un pecado es porque de antemano pensamos cometer ese pecado en particular. Dijo que la manera de evitar el pecado es mantener puros nuestros pensamientos. En las Escrituras se nos dice que cuál es nuestro pensamiento en el corazón, tal somos. Debemos poseer el atributo de la virtud. Si vamos a ser misioneros en el reino de nuestro Padre Celestial, debemos ser merecedores de la compañía del Espíritu Santo. Y se nos ha dicho en forma precisa que su Espíritu no morará en tabernáculos impuros o inmundos. Por último, permítanme añadir el atributo de la oración. El deseo de comunicarnos con nuestro Padre Celestial es la cualidad de un verdadero poseedor del sacerdocio de Dios. Al ofrecerle al Señor nuestras oraciones tanto en familia como en forma individual, hagámoslo con fe y confianza en Él. Recordemos el mandato del apóstol Pablo a los hebreos. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si alguno de nosotros se ha demorado en escuchar el consejo de orar siempre, no existe mejor momento que comenzar ahora mismo. William Cooper declaró, «Satanás tiembla cuando ve de rodillas al más débil de los santos». Quienes crean que la oración denota debilidad física deben recordar que un hombre nunca es más alto que cuando está de rodillas. Recordemos siempre, la oración del alma es el medio de solaz que surge en el corazón y da eterna paz. La senda de la oración has recorrido ya, oh Cristo nuestro Salvador, enséñanos a orar. Al cultivar el atributo de la oración, recibiremos las bendiciones que nuestro Padre Celestial tiene para nosotros. Para concluir, que podamos tener previsión, que hagamos un esfuerzo, que demostremos fe y virtud, y que la oración siempre sea una parte importante de nosotros, entonces seremos en verdad un real sacerdocio. Esa es mi oración personal esta noche, y la ofrezco desde mi corazón, en el nombre de Jesucristo. Amén.